Hola a todos, bienvenidos a Jaque Mates. Se trata de una nueva sesión donde veremos el dominio y el recorrido de cualquier función y a cualquier nivel. Llamamos dominio de una función al conjunto de todos los valores que vamos a poder darle a nuestra variable independiente, en nuestro caso x, de modo que obtengamos, esa es la condición, una imagen, un valor para y que sea posible. Ahí pone que exista, pero eso tiene sus matices, porque como ya sabréis, estas funciones, las que nosotros vamos a trabajar, las que estamos trabajando, las que veis vosotros, son funciones reales de variable real. Muy importante, llegado a este punto, es deciros que si no sabéis, no conocéis bien el concepto de función, los tipos de funciones que existen, es imprescindible antes de seguir avanzando en este vídeo que veáis las sesiones anteriores y que yo os voy a ir recomendando arriba a la derecha en los próximos segundos. Suponiendo que ya domináis esta parte, seguimos para adelante. Por tanto, vamos a tener en cuenta esta definición de dominio, lo vamos a ir aplicando a los siguientes ejemplos para ir aclarando todo esto. Comenzamos con las funciones polinómicas. Vamos a ver cuál es el dominio de las funciones polinómicas. Imaginamos que tenemos esa función, 2x más 3, y vamos introduciendo valores para la x y vemos qué nos devuelve para la y. Supongamos que introducimos un 0. Veríamos rápidamente que nos devuelve un 3, ¿verdad? Lo mismo para menos 1. Introducimos menos 1, nos devuelve 1. Para un medio devuelve 4. Para 2 nos devuelve 7. Pues fijaros, en este caso introdujéramos el número que introdujéramos real para x, siempre obtendríamos un valor posible para la y. ¿Qué querrá decir eso? Pues espero que os lo estéis ya imaginando. ¿Cuál va a ser nuestro dominio? Pues todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Fijaros en los siguientes ejemplos. En estos ejemplos, que son todos funciones polinómicas, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos lo mismo, introdujéramos un valor para la x, sea cual sea el valor de x, veríamos que nos devuelve un valor posible para la y. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que el dominio de todas esas funciones es todo R. Por tanto, y esto es lo que debéis grabar en vuestra cabeza, es lo siguiente, que el dominio de cualquier función polinómica es todo R. Veamos ahora las funciones racionales. Esta función que tenemos aquí. Pues imaginaros que introducimos un 1. Como ya sabéis, nos devuelve un 3. Ahora introducimos, por ejemplo, un 2. Nos devuelve otro 2. Y ahora introduciríamos, por ejemplo, el 0. Y aquí está una de las claves. Fijaros, al introducir el 0, nosotros tendríamos que quedaría 2 partido 0 y eso no existe. Tenemos que tener muy claro que en las funciones racionales el denominador no puede ser nunca 0. ¿Vale? Por tanto, fijaros, según nuestra definición de dominio, ese valor de x no será posible, no será de nuestro dominio, ya que no nos devuelve un valor de y posible. ¿De acuerdo? Podríamos ver algún ejemplo más. Para menos 2 nos devuelve el 0. Eso sí es posible. Ojo, porque 0 partido algo sí existe. Si dudamos, podemos preguntárselo a la calculadora. Pero eso sí existe. De modo que llegaríamos a la conclusión para esta función en concreto que nuestro dominio es todo R. Se expresa así, excepto el 0. De modo que podemos llegar a la conclusión, y esto es lo que debéis tener presente siempre, que el dominio de cualquier función racional es todo R excepto los valores que anulen el denominador. ¿Cómo procederemos entonces? Pues muy fácil, imaginaros este otro ejemplo. Yo lo que tengo que hacer es igualar a 0 mi denominador y resolver esa ecuación, sea de primer grado, de segundo, de tercero, etc. Y aquellos valores que anulen el denominador, diremos que no son del dominio. Por ejemplo, en este caso el dominio será todo R más menos 2. Vemos ahora las funciones irracionales. Supongamos que introducimos para la x un 1. Comprobaríamos rápidamente que la función nos devuelve un 2. Le introducimos un menos 2, nos devuelve 1, hasta ahora sin problema. Le introducimos el 0, también sin problema, nos devuelve raíz de 3, ¿por qué no? Y ahora le introducimos, por ejemplo, menos 4, ya viene el problema. ¿Por qué? ¿Qué nos devolvería? Raíz de menos 1.
que si ya controlamos los números complejos, no podemos decir que no existe, sino que es un número complejo. Pero eso no puede ser, no es la condición de dominio, debe ser lo que nos devuelva un número real. Por tanto, ¿qué diremos nosotros? ¿Cuál es nuestra preocupación en las funciones racionales? Pues tendremos que ver cuando el radicando, lo de dentro de la raíz, sea 0, porque 0 sí puede ser, la raíz de 0 existe, o positiva. Todos esos valores serán los de nuestro dominio, cuando el radicando sea 0 o positivo. Por tanto, se trata de resolver una inecuación. Resolvemos la inecuación y vemos que da x mayor o igual que menos 3. Por tanto, nuestro dominio, desde menos 3 incluido, de ahí el corchete, hasta más infinito. Pues bien, de forma general, diremos que el dominio de cualquier función irracional es todo R, excepto los valores que hacen negativo el radicando. Eso es lo que tenéis que interiorizar. Y otro ejemplo más podría ser este. Ahora lo que nos preocupa nuevamente es el radicando. Tenemos que ver cuándo es mayor o igual que 0. Ahora tenemos una inecuación, pero de segundo grado. Debemos saber manejar inecuaciones, ¿vale? Por tanto, las soluciones son más menos 2, estudiamos los signos y llegaríamos a que donde esa función es positiva es de menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Por tanto, eso es del dominio. Ahora, ¿el menos 2 y el 2 son válidos? Sí, porque hacen 0 el radicando. Por tanto, con el concepto que vimos al comienzo, con estos ejemplos y con lo que yo os voy a decir a continuación para el resto de funciones, nosotros debemos de ser capaces de hallar el dominio de cualquier función. En los logaritmos, ¿qué deberemos tener presente? Solamente fijaros esto, que el dominio estará formado por todos los valores que hacen que la función que acompaña al logaritmo, ¿verdad?, pues sea mayor que 0. En la función exponencial, fijaros que en la función exponencial en principio podríamos decir que el dominio es todo R. Solo nos va a preocupar una cosa. El dominio estará condicionado, claro, pensadlo, por la función que yo tenga en el exponente. La base no va a ser un problema, en principio, pero el exponente, si yo tengo un polinomio o un número, una constante, el dominio es todo R. Pero si tengo una función racional, irracional, etcétera, pues tendré que ver qué es lo que me condiciona. Y ya tenemos las funciones trigonométricas, dentro de ellas el seno y el coseno, que automáticamente decimos que el dominio es todo R. Así, tal cual, para nuestra función tangente tenemos que el dominio es todo R, excepto los múltiplos impares de pi medio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es todo R, menos pi medio, menos 3 pi medio, menos 5 pi medio, etcétera, etcétera. Pero bueno, por este aspecto ahora mismo no os preocupéis. Pues ya os digo realmente que ya debemos tener claro y podemos, estoy convencido, calcular el dominio de cualquier función. Ahora bien, no podemos olvidar que además de lo visto, el dominio puede estar condicionado por dos aspectos más, siendo el primero de ellos el contexto real del que se extraiga la función, es decir, nuestro enunciado. Porque, por ejemplo, imaginaros que nos piden que determinemos el área de un cuadrado y que expresemos la función que la representa. Nosotros diríamos que el lado por lado, si llamamos al lado x, tendríamos que el área, en vez de f de x ponemos una a, ¿no? Eso no tiene mayor importancia, a de x igual a x cuadrado. ¿Cuál sería el dominio? En principio podríamos pensar que como es una función polinómica, ¿no?, cuadrática, el dominio es todo R, pero el contexto de nuestro ejercicio nos debe hacer ver que el dominio será desde 0 sin incluir hasta más infinito, ya que una longitud no puede ser ni 0 ni negativa. Y por último, el segundo condicionante que debemos tener en cuenta es que a veces el dominio ya no lo dan, y es la iniciativa de quien propone la función, la persona, por decirlo de algún modo, que ha redactado el ejercicio, quien dice cuál es el dominio. Pues no hay mayor problema. Si en un ejercicio me dicen que dada esta función el dominio va de menos 2 a 8, pues va de menos 2 a 8. O sea, que nos podemos encontrar esos condicionantes, ¿de acuerdo? Pues con esto ya sí es verdad que no va a haber ningún problema para poder afrontar el concepto de dominio ante cualquier función y ejercicio.
El recorrido o rango de una función será el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, la y en nuestro caso. Pues bien, no hay una forma directa de calcular el recorrido, salvo gráficamente. Por tanto, ¿cómo se determina? Pues diremos que el recorrido de nuestra función es el dominio de su función inversa. Por tanto, ¿de qué se trata? Nosotros tendremos que calcular la función inversa, f elevado a menos 1, le calcularemos el dominio y ese dominio de la función inversa es el recorrido de mi función. Pero imagino que os estaréis preguntando, ¿qué es f elevado a menos 1? ¿Qué es la función inversa? O más concretamente, ¿cómo calculamos f elevado a menos 1? Esto requeriría una sesión independiente. Vamos a ver muy rápidamente los pasos, vamos a ver un ejemplo y espero que sea suficiente. Vamos a verlo con un sencillo ejemplo y lo bueno es que siempre se hace igual, es seguir estos pasos. Pues imaginaros que tenemos f de x. Nosotros sabemos que el dominio de esta función sería todo R. Y ahora vamos a suponer que me preguntan además el recorrido. Pues nosotros lo primero que haríamos es lo siguiente. En vez de poner f de x, nosotros pondríamos y, porque sabemos que f de x equivale a y. Eso es lo primero que tendríamos que hacer, fijaros. Y ahora son dos pasos, como os decía. El primero de los pasos es intercambiamos x por y. ¿Qué quiere decir eso? En todos los sitios de nuestra función donde aparezca x, ponemos y, donde aparezca y, pongo x. En nuestro caso, fijaros, sería así, ¿verdad? Y ahora el segundo paso, no hay más pasos, sería despejar y. Aquí está el problema, depende qué función tenga, pero realmente no hay ninguna novedad, es saber despejar y. Y una vez que tenemos nuestra función despejada, y es f elevado a menos 1, es la inversa de la función de partida. En nuestro caso, ya he intercambiado la x por la y y ahora voy a despejar y. Y esa sería nuestra función ya despejada. Por tanto, eso sería ya f elevado a menos 1. Fijaros, f elevado a menos 1 igual a raíz cuadrada de x menos 2. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Calcularle el dominio a eso. Se trata de una función irracional. Le calculamos el dominio y debemos saber calcularlo y que es ese que hay ahí. Por tanto, nosotros ya diríamos que el recorrido de nuestra función de partida, que era x cuadrado más 2, será ese que hay ahí. 2, el que va de 2 incluido a más infinito. Y ya para finalizar, os dejo propuesta esta función para que le calculéis su función inversa. Sigue los pasos, eso sí, ya te digo que es uno de los despejes más complicados que te puedes encontrar. Pero inténtalo, atrévete y en los comentarios me puedes dejar tus dudas, tus inconvenientes y yo te dejaré más adelante la solución correcta. Pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis, si os gusta o al menos resulta útil, déjamelo en forma de like, anímate a compartir y hasta una próxima sesión. ¡Chao!